¿Cómo están, queridos niños? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar en el curso de religión acerca de unos días muy importantes para todos los que creemos en Dios, que es la Semana Santa. Entonces, presten atención para poder recordar todos los sucesos que acontecieron en esos días que hemos tenido de reflexión. ¿Sí? Muy bien, chicos, atentos. En la Semana Santa nosotros recordamos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Aquí en las diapositivas, paso a paso y con imágenes, vamos a ir contando y narrando todos los sucesos que acontecieron desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta la hora de su sepulcro. ¿Sí, chicos? Atentos y continuamos con la historia. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra, como ya les había dicho, la pasión, crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así es que seguimos con la historia. Bien, niños, antes de continuar con el relato les quiero explicar, de repente alguno de ustedes no entiende qué es la Cuaresma. Les voy a explicar. La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, o sea, para los días de Semana Santa. Es un tiempo de preparación en que los cristianos que pensamos, ¿no? O se piensa que hay 40 días, que por eso se le dice Cuaresma, 40 días, como una oportunidad para cambiar nuestra vida. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados. Son 40 días que tenemos de oportunidad de cambiar nuestra vida. Entonces a ellos se les dice Cuaresma, que son 40 días que nosotros tenemos para ello antes de empezar la Pascua y de iniciar con el Domingo de Ramos, ¿ya? Entonces ya quedó bien claro ello. Aquí en esta imagen que estamos observando vemos a Jesús que está predicando la palabra a las personas, ¿no? A las personas del pueblo de Jerusalén. Recuerdan que cuando Jesús ingresó a Jerusalén, Él ingresó, todas las personas que estaban esperándolo ansioso gritaban el Mesías, felices, victoriosos, ¿no? Incluso Jesús ingresó con un burrito. Y todas las personas le colocaban unas mantas, las palmas, unas hojas de palmas que elevaban, felices por el ingreso de Jesús. Entonces, eso ocurrió el Domingo de Ramos. Entonces, aquí vemos ya a Jesús que está en Jerusalén y que está predicando la palabra de Dios a todas las personas que lo seguían. Y ellos felices escuchaban los mensajes que Él les daba, que incluso les hablaba en parábolas y les daba ejemplos. Entonces, vamos a seguir con el relato. En su paso por Jerusalén, Jesús realizó varios milagros. Él, como todos los pobladores, lo seguían y decían que era el Rey de Reyes, que era el Hijo de Dios, el Mesías, lo seguían y le pedían ayuda. Y en todo ese caminar que tuvo Jesús, Él realizó varios milagros que vamos a mencionar algunos, ¿no? Para que ustedes puedan saber, porque ya anteriormente, el año pasado, y porque también han observado en las películas, ustedes ya saben qué milagros, ¿verdad? Pero aquí vamos a mencionar algunos de ellos, que yo sé que ustedes también ya lo saben. Atentos. Bien, alumnos, ¿observan esta imagen? ¿Ven a Jesús con una cesta llena de peces y con la otra llena de panes? ¿Se acuerdan de este milagro? Exacto, es la multiplicación de los peces y
y del pan. Entonces, más o menos vamos a relatarle qué fue lo que sucedió ese día. Como la gente lo seguía mucho a Jesús para escuchar lo que él hablaba, las parábolas que indicaba y la palabra de Dios que él contaba, las personas lo seguían. Y en una ocasión había más de 5,000 hombres, más mujeres y niños, siguiendo a Jesús para ser sanados y también para escuchar sus enseñanzas. Cuando llegó la noche, la gente todavía estaba con Jesús y no habían comido nada. Los discípulos, que eran 12 los que acompañaban a Jesús, sugirieron que Jesús despidiera a la gente para que fueran a comprar comida en las aldeas cercanas, pero Jesús decidió alimentarlos. ¿Cómo? Los discípulos también se preguntaban lo mismo, ya que todos lo único que había allí eran 5 panes y 2 peces, que era el almuerzo de un jovencito. Jesús tomó los panes y peces y bendijo a Dios y mandó a los discípulos a repartir a la multitud. Entonces, todas las personas que estaban allí quedaron saciadas, porque no solamente era un pan o un pez, eran varios. Y en ese lugar, en esa montaña donde estaban las personas, estaba lleno de gente, como ya les había indicado. Y sin embargo, toda esa multitud comió. Entonces Jesús había multiplicado milagrosamente los panes y los peces. Y no solamente alcanzó para todos ellos, incluso sobraron 12 canastas llenas de esa comida, que claro, las personas luego se pudieron llevar a casa para seguir alimentándose. Entonces, este es uno de los milagros que Jesús realizó, la multiplicación de los panes y de los peces. Aquí en el Jueves Santo nosotros recordamos la última cena. Fue la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, donde Él les dio a beber y a comer el pan y la sangre de Cristo. Y también ahí les indicó de que Él sería azotado y golpeado por las demás personas, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Y les indicó a ellos que tenían que seguir orando y que llevaran también la palabra de Dios a las demás personas. Cuando llegó la noche, los soldados fueron a capturar a Jesús. ¿Cómo sabían ellos que Jesús estaba ahí? Fue porque Judas, uno de los 12 discípulos, traicionó a Jesús por unas cuantas monedas de oro y les indicó dónde iba a estar Jesús. En el momento en que ellos se estaban acercando para poder capturar a Jesús, Pedro, su otro discípulo, sacó un cuchillo y le cortó la oreja a una de las personas que quería tomar prisionero a Jesús. El hombre empezó a sangrar y sin embargo Jesús se acercó y solamente con posar su mano sobre su oreja la recuperó. Ese fue también un milagro que realizó Jesús. Se lo llevaron, lo golpearon, lo azotaron y vamos a continuar contando la historia. Los sacerdotes se burlaban de Jesús, se burlaban de él porque no creían que él era el Hijo de Dios, porque no creían que era el Mesías y porque Jesús así lo decía. Ellos creían que el rey, el Mesías, iba a ser un príncipe que iba a llegar con una vestimenta lujosa, pero sin embargo no. Jesús tenía su ropa humilde, una ropa igual, común y corriente a los de los demás pobladores. Entonces, los sacerdotes
lo llevaron donde Pilatos, donde Poncio Pilatos. ¿Para qué? Para que lo condenara a muerte, para que lo castigara. Entonces, todas las personas lo llevaron donde Pilatos para que fuera castigado Jesús. Cuando lo llevaron a Pilatos, Pilatos indicó que él no veía que Jesús había hecho algo malo para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, los sacerdotes y las personas que estaban ahí empezaron a indicar que Jesús hacía problemas. ¿Por qué? Porque en el templo, que es el lugar de oración, que es la casa del Señor, donde uno tiene que ir a orar, lo habían convertido en un mercado. Y Jesús se molestó y empezó a echar a todos los vendedores que estaban ahí a lanzar sus frutas, sus ganados al suelo, abrió los corrales para que se vayan los animales que vendían ahí. Entonces todo eso le contaron a Pilatos. Sin embargo, tanto fue el clamor de la gente por querer matar y crucificar a Jesús, que pidieron que soltara a un preso y que lo tomaran preso a él y que lo crucificaran. Entonces Jesús el Viernes Santo fue azotado y ese día lo hicieron cargar una cruz de madera y le colocaron una corona de espinas. Ahí en la imagen estamos viendo que le están colocando una corona de espinas. ¿Por qué? Porque como él indicaba que era el rey, que era el Mesías, ellos burlándose le pusieron una corona. Como él decía que era el rey, pero era una corona de espinas. Así pues, Jesús fue condenado a muerte, fue crucificado junto con otros 2 ladrones. Imagínense, Jesús, una persona tan buena y tan bondadosa que ayudaba al prójimo, lo trataron como si fuera un delincuente, como que él hubiera robado algo, hubiera asesinado a alguien. Lo azotaron, lo golpearon y al final lo crucificaron. Las personas seguían clamando y felices de que lo hagan, pero sus discípulos y las personas y los demás pobladores lloraban de tristeza y de pena al ver al Hijo de Dios crucificado. Es por ello, niños, que el Viernes Santo Jesús ofreció su vida por nosotros en la cruz y el día viernes Él muere, ¿no? Ya crucificado. Y luego de ello, los discípulos y también su madre María, que estaban ahí observando todo lo que le estaban haciendo a Jesús tristemente, luego de él haber fallecido, le pidieron por favor que le entregaran su cuerpo para poder colocarlo en un sepulcro, ¿no? En una tumba, poder tener su cuerpo ahí. Y los soldados así lo hicieron. Ahí estamos observando que están bajando el cuerpo de Jesús para que lo puedan llevar al sepulcro a donde podría descansar en paz. Pero recuerden, niños, que Jesús dijo que Él al tercer día resucitaría. Entonces no nos pongamos tristes porque Él va a resucitar. Entonces el día domingo, cuando fueron las mujeres a observar, a ir a visitar al cuerpo de Jesús en la tumba que ellos habían preparado, se dieron cuenta de que la piedra que tapaba a ellos estaba removida, que la habían movido. Entraron corriendo para ver y no vieron el cuerpo de Jesús, solamente vieron ahí las túnicas, no vieron el cuerpo de Jesús y se asustaron cuando de pronto por ahí aparecieron unos ángeles brillantes, con una luz brillante, y le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscas
a los vivos entre los muertos. Entonces ellas salieron corriendo a contarle lo que había pasado a los discípulos y a las demás personas que creían y que seguían a Jesús. Entonces ahí Jesús se les presenta y les dice, ¿no?, que ellos debieron recordar la palabra que Él les indicó, lo que Él les dijo, que Él al tercer día resucitaría y que luego iría junto a su Padre Dios para con Él poder reinar. Entonces es por ello que el día domingo celebramos el domingo de resurrección, porque Jesús ha resucitado, niños. Muy bien, entonces esta fue la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora Él está junto a su Padre Dios y reina junto con Él. Y nosotros tenemos que ser buenos niños, tenemos que hacer caso a los papitos, tenemos que escuchar las recomendaciones, apoyar a nuestros hermanos en caso los tengamos, apoyar también en los quehaceres en la casa a los papitos, porque ustedes tienen que tener sus responsabilidades, ahora que es también apoyar y hacer en las tareas, pero también tenemos que apoyar a la mamita en casa, ¿no? Ya cada uno de ustedes sabe cuáles son sus labores y tener que hacerla de buena fe, contentos, alegres y no renegando, ni llorando, ni enojándose, porque Jesús lo ve todo. Y luego va a llegar un momento en que Él va a venir y nos va a decir, muy bien, niños, ustedes sí se portaron bien, apoyaron en casa, cumplieron con sus deberes, fueron buenos ciudadanos y apoyaron a su prójimo. Ustedes van a reinar conmigo. Pero aquellos niños que se han portado mal, que solamente se dedican a jugar y no apoyan y no ayudan y no cumplen con las tareas, van a tener un castigo. Y nosotros no queremos que eso pase, ¿verdad? Yo sé que ustedes son unos buenos niños y que siempre apoyan en casita a sus papitos. Muy bien, mis queridos alumnos, eso ha sido todo el día de hoy en la clase de religión. Espero que hayan entendido y que hayan comprendido y la clase haya sido de su agrado. Ya nos vemos en otra oportunidad, mis niños. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho y no olviden lavarse las manitos siempre. Nos vemos.